Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este vídeo vamos a ver transformaciones básicas de funciones a partir de nuestro avatar, lo que vimos en el vídeo anterior, y algunos conocimientos de cómo afecta a nuestra gráfica hacerle una serie de transformaciones elementales. Pues lo que vamos a hacer es aumentar mucho el rango, la capacidad que tengamos de representar diferentes funciones. Para entender esto lo mejor posible, vamos a empezar con funciones circulares. He elegido el seno de x, ¿vale? Este es el seno de x, aunque tenga la x sin, no se ven los múltiplos de pi, esto se puede cambiar, pero bueno, para lo que nos interesa hoy, más o menos se ve, ¿no? Que el corte es en pi, que el máximo está aquí en pi medios, en fin. Este sería el seno de x. Aquí a la izquierda vamos a ir viendo las diferentes funciones que vamos a representar, y este deslizador es una constante que va a afectar o a la variable independiente o a la propia función de diferentes formas. Entonces vamos a empezar con qué pasa si yo cojo seno de x, que este es su avatar y yo lo tengo que conocer, y le sumo a, pero le sumo a toda la función, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaos, si yo le resto va hacia abajo y si yo le sumo va hacia arriba. Es decir, sumarle un valor a toda la función hace que la función realice traslaciones verticales. Si le sumo va hacia arriba, si le resto va hacia abajo. Pero esta operación se debe de realizar fuera de la función. Si la función era seno de x, pues esto es seno de x más algo, pero no se le suma a la x, sino al valor resultante de toda la función. Pero bueno, ¿y qué pasaría? Vamos a poner esto otra vez en 1 o en 0, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo ahora a seno de x a la variable independiente le sumase algo? Pues lo que ocurre es que si le sumas algo, por ejemplo aquí está más 1, se ha desplazado una unidad hacia la izquierda, ¿vale? Justamente, por ejemplo, se ve bien aquí en lo que estaba en el 0, el primer corte, se ha ido al menos 1, ¿vale? Si sumamos vamos hacia la izquierda y si restamos vamos hacia la derecha, es decir, el movimiento se produce al contrario que en el eje Y, ¿vale? En el eje Y, cuando sumábamos a toda la función subíamos y cuando restábamos bajábamos, y ahora en el eje X, es decir, cuando atacamos a la variable independiente x, pues se produce el fenómeno contrario. Fijaos que aquí este más 0,8 está sumado a la x y luego se le hace el seno. No se hace primero el seno y luego se le suma 0,8, que era el caso anterior. Luego, sumar y restar son traslaciones. Si es a toda la función verticales y si es positivo para arriba y negativo para abajo, si es a la x son horizontales y si son sumas nos vamos a la izquierda y si son restas nos vamos a la derecha. Vale, y ahora, ¿qué pasa si yo, voy a poner esto en 1, multiplico a toda la función? Pues lo que nos va a ocurrir es que la función se dilata. Claro, porque tú los valores que tomaba la función antes, lo máximo que tomaba era 1, acordaos, el seno lo máximo que puede valer es 1, pues ahora como va multiplicado, en este caso por 3,5, pues en vez de 1, pues al 3,5, ¿vale? Y si lo multiplicas por un número en valor absoluto menor que la unidad, pues lo que vas a tener es que vas a comprimir en el eje Y. Es decir, aquí estamos dilatando en el eje Y, comprimiendo en el eje Y. ¿Y qué pasa si te metes en números negativos? Pues el efecto es el mismo que si fuese en números positivos, pero como le metes un menos, pues lo que es positivo pasa a ser negativo y lo que es negativo a positivo, y por tanto haces como un reflejo primero en el eje X y luego pues el valor absoluto me dice cuánto dilato o cuánto contraigo, ¿no? Comprimo, Es decir, que el signo solo me va a decir si lo invierto haciendo primero el espejo, ¿no? En el eje X, y luego ya es el valor absoluto. Si es mayor que 1 es una dilatación, si está entre 0 y 1 pues una compresión. Aquí lo estamos viendo bien, ¿vale? Aquí estoy, recordad, multiplicando a toda la función. Bueno, ¿y qué pasa si yo en vez de a toda la función multiplico a la variable independiente? Es decir, ahora, antes de aplicar el seno, a la x la voy a multiplicar por a. En este caso a vale 1, con lo cual sigo viendo mi seno, pero si a vale, por ejemplo, 2,
¿qué está pasando aquí? A ver. Pues lo que está pasando es que cuando antes tenía un periodo, vamos a esto pintarlo de otro color. Cuando antes tenía un periodo, que era el periodo aquí, pi, ahora resulta que lo que tengo es un semiperiodo en la roja. Es decir, perdón, vamos a ver. Cuando yo tenía en la roja, la original, ¿vale? Seno de x, en la roja, la original, y la verde es la que está cambiando. El periodo es 2pi, evidentemente, en la roja, es decir, en pi tengo un semiperiodo, como estoy viendo, y la verde ya ha conseguido hacer el periodo completo, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que estamos haciendo es comprimir cuando multiplico por un valor mayor que 1, como si fuera un muelle que lo estoy comprimiendo, y si multiplicas por un valor entre 0 y 1, lo que vas a hacer es dilatar, como si fuera un muelle que estás estirando. Evidentemente en 0 te quedas sin función, y cuando te metes en valores negativos pues tienes el mismo efecto, solo que antes, como has cambiado las x por menos x, lo que hace es un espejo respecto al eje y, ¿de acuerdo? Entonces, para valores mayores que la unidad en valor absoluto, comprimo. Para valores entre 0 y 1 en valor absoluto, dilato, me quedo igual, comprimo, me quedo igual, dilato, ¿vale? Y esto es cuando afecta a la x. La moraleja es que ya estamos encontrando un patrón. En el eje X se comporta otra vez como al revés que en el eje Y. En el eje Y valores mayores que 1 dilataban, y en el eje X valores mayores que 1 comprimen, ¿vale? En el fondo lo que está pasando es que estamos dilatando el eje X y el efecto es como si comprimiésemos la función, pero básicamente es eso, así que no hay una contradicción realmente, pero ¿vale? Bueno, pues ya sabemos qué pasa cuando sumo, cuando resto, tanto a la función como a la variable independiente, y cuando multiplico, y dividir es lo mismo que multiplicar, ¿vale? Lo puedes ver como si tú divides entre 3, lo mismo que multiplicar por un tercio. Luego eso sería lo que hemos visto, ¿no? Ya sabemos también entonces qué es lo que pasa cuando multiplico o divido la función. Vale, pues con x cuadrado, por ejemplo, podemos coger cualquier otra de las funciones que debemos de conocer y hacer el mismo razonamiento. Si yo tengo x cuadrado y le sumo un número, pues sube. Si le resto un número, baja. Si en lugar de sumárselo por fuera toda la función, le atacas a la x, pues cuando restes vas hacia la derecha, y cuando sumes vas hacia la izquierda. Si en vez de sumar lo que hago es que multiplico a toda la función, pues estiro. Aquí lo que ocurre es que no se sabe muy bien si estamos comprimiendo en el eje X o estirando en el eje Y, porque el efecto a la vista es el mismo. Pero si queremos hacer caso al número exacto que pone aquí, sería una dilatación 3,5, ¿vale? O sea, un punto que estuviese, por ejemplo, vamos a poner esto en 1, un punto que estuviese en el 4, si tú ahora le pones, ¿vale? En el menos 2 esto está en el 4, si tú le pones aquí un 2, pues esto estará en el 8 luego, ¿no? En el menos 2 estará en el 8. Si yo le pongo aquí un 2, en el menos 2, ¿lo veis? En el menos 2 llega al 8 la función, ¿vale? Entonces estoy dilatando en el eje y el número que pone aquí. Si lo pones dentro del paréntesis, es como si comprimiese la raíz cuadrada del número que pone ahí. O sea que no se ve muy bien la diferencia entre comprimir y dilatar tanto en el eje X como en el eje Y en este tipo de funciones, pero bueno, que el efecto es exactamente igual. Si tengo una raíz, yo tengo que conocer el avatar de la raíz de X. Y ahora, ¿qué pasa? Si tú sumas, pues a la X, pues vas a la izquierda. Si tú restas a la X, vas a la derecha. Si en vez de sumar y restar a la X, sumas y restas toda la función, si es positivo sube, si es negativo baja. Si en vez de sumar o restar, multiplicas a toda la función, pues dilatas respecto al eje Y. Si te metes en negativo, pues evidentemente dilatas, pero primero le haces el espejo. Si en lugar de multiplicar a toda la función lo que haces es multiplicar a la variable independiente, estás comprimiendo en el eje, o sea, respecto al eje Y. Antes creo que lo he dicho mal, ¿no? Esto es comprimir
O sea, no, esto es el eje Y, perfecto, ¿vale? Comprimiendo y dilatando en el eje Y, y porque estoy multiplicando a toda la función. Si yo multiplico solamente a la X, estoy comprimiendo en el eje X. Con lo cual, si me meto en negativo, ¿veis? Hago el espejo, pero ahora respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Si yo ahora me pongo, lo podemos hacer con todas las funciones que conocemos, con lo cual lo que estamos haciendo es ampliando mucho la, la variedad de funciones que podemos representar. Logaritmo neperiano de x más a, si tú le sumas, va hacia la izquierda, si tú le restas, va hacia la derecha. Acordaos que si no le pongo nada, este era el avatar, ¿no? Este es el avatar del logaritmo de cualquier base, tiene una asíntota vertical en y pasa, corta en el 1, 0. Pues si tú le sumas ahora dos unidades a la x, pues en vez de cortar en el 1 va a cortar en el menos 1, y en vez de tener la asíntota x igual a 0 va a tener la asíntota x menos 2, simplemente entendiendo en qué consiste esta transformación. Si en lugar de sumarle a la x, que lo que hace es desplazarla hacia la izquierda, pues se lo sumamos a la y, lo que hace es subir, ¿no? Subir y bajar, ¿de acuerdo? Si multiplico a toda la función, lo que hacemos es dilatar, estirar el muelle como si tirásemos con las manos arriba y abajo. Si te metes en negativo, por supuesto, esto va a dar la vuelta, ¿vale? Valores en valor absoluto mayor que 1, lo voy a ver estirado. En valor absoluto menor que 1, lo voy a ver comprimido, ¿de acuerdo? Y si lo hago a la variable independiente, se produce un fenómeno muy similar, pero es como si comprimiese con mis manos, apretase como si fuera un muelle de derecha e izquierda hacia el centro, o del centro hacia los laterales, ¿no? Entonces aquí estoy comprimiendo y aquí comprimiendo si me voy a números negativos, ¿vale? Bueno, con la función la hipérbola equilátera, pues pasa igual. Esta sería el avatar de 1 partido por x. Aquí estamos viendo, por ejemplo, si le sumo a toda la función. Pues si le sumas a toda la función, lo que va a hacer es subir. ¿Cómo veo bien esa subida en una hipérbola? Pues las asíntotas, lo que era la asíntota horizontal, que era el eje x, estaba en y igual a 0, que es el eje x, ahora está en y igual a 1. Como es un movimiento vertical, pues la asíntota vertical no se ha modificado. No se modifica aunque vayas para arriba o para abajo. Si en lugar de sumarle, porque aquí veis, le estamos sumando a toda la función, si en lugar de eso le sumo a la x, pues pasa lo de siempre. Si sumo positivo, ¿no? Voy hacia la izquierda. Si sumo negativo, es decir, si resto, voy hacia la derecha. En este caso, la asíntota horizontal no se mueve y la que se desplaza es la asíntota vertical. Podéis ver el mismo fenómeno de dilataciones en el eje Y o dilataciones y compresiones en el eje X, con el fenómeno de simetría cuando nos metemos en negativo. Entonces, pues si yo estoy en un examen y yo sé el logaritmo neperiano de x tiene este avatar y me dicen que pinte 3, por ejemplo, 3 logaritmos neperianos de x más 2 y luego más 4, pues ya tienes que inmediatamente plantear una situación de este tipo donde podemos ver algunas cuestiones, ¿no? Evidentemente, la asíntota vertical se ha desplazado 2 unidades hacia la izquierda, puesto que ha sumado 2 a la x. Luego hemos estirado 3 unidades en el eje y finalmente hemos desplazado 4 unidades hacia arriba. Entonces, pues yo que sé, por ejemplo, el punto este ya sabéis que era el 1, ¿no? El 1 se fue al menos 1 cuando le cambiamos aquí el 2. Luego multiplicamos por 3 y entonces esto siguió estando aquí porque el valor era 0, pues no cambia. Pero luego cuando le sumamos 4, ¿veis? Subió hasta el 4. Luego este corte pasó primero aquí al menos 1 por la suma esta de 2. El menos 1 lo multiplicamos por, o sea, el valor, como es un corte, la y es 0, lo multiplicamos por 3, siguió 0, y luego al sumarle 4, pues subió hasta aquí. Esto al final, cuando se le coge el tranquillo, pues es lo que digo, ¿no? Vamos a poder pintar una gran cantidad de funciones a partir de nuestros avatares, que ya hemos repasado aquí y vimos en el vídeo anterior, y las transformaciones sencillas de traslaciones y dilataciones y compresiones. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.